Carta apostólica en forma de motu propio del Santo Padre Francisco a Peruit Illis. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor, resucitado antes de su ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. La relación entre el resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Pero lo contrario también es cierto. Sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el mundo permanecen indescifrables. San Jerónimo escribió con verdad: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Tras la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, pedí que se pensara en un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. En este sentido me vienen a la memoria las enseñanzas de San Efrén. ¿Quién es capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión. Por tanto, con esta carta tengo la intención de responder a las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de Dios, para que en toda la Iglesia se pueda celebrar con un mismo propósito el domingo de la Palabra de Dios. Ahora se ha convertido en una práctica común vivir momentos en los que la comunidad cristiana se centra en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. En las diferentes iglesias locales hay una gran cantidad de iniciativas que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia. El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de la Palabra de Dios con la Constitución dogmática Dei Verbum. En aquellas páginas que siempre merecen ser meditadas y vividas, emerge claramente la naturaleza de la Sagrada Escritura, su transmisión de generación en generación,
su inspiración divina, que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento, y su importancia para la vida de la Iglesia. Para aumentar esa enseñanza, Benedicto XVI convocó en el año 2008 una asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema La palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, publicando a continuación la exhortación apostólica Verbum Domini, que constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades. En este documento en particular se profundiza el carácter performativo de la palabra de Dios, especialmente cuando su carácter específicamente sacramental emerge en la acción litúrgica. Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo esta relación decisiva con la palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa, para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe. Así pues, establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de ese período del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coincidencia temporal. Celebrar el domingo de la palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. Las comunidades encontrarán el modo de vivir este domingo como un día solemne. En cualquier caso, será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la palabra de Dios. En este domingo, de manera especial, será útil destacar su proclamación y adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la palabra del Señor. En este domingo, los obispos podrán celebrar el rito del lectorado o confiar un ministerio similar para recordar la importancia de la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia. En efecto, es fundamental que no falte ningún esfuerzo para que algunos fieles se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos anunciadores de la palabra, como sucede de manera ya habitual para los acólitos o los ministros extraordinarios de la comunión. Asimismo, los párrocos podrán encontrar el modo de entregar la Biblia o uno de sus libros a toda la asamblea, para resaltar la importancia de seguir en la vida diaria la lectura, la profundización y la oración con la Sagrada Escritura, con una particular consideración a la lectio divina. El regreso del pueblo de Israel a su patria después del exilio en Babilonia estuvo marcado de manera significativa por la lectura del libro de la ley. La Biblia nos ofrece una descripción conmovedora de ese momento en el libro de Nehemías. El pueblo estaba reunido en Jerusalén en la plaza de la Puerta del Agua, escuchando la ley. Aquel pueblo había sido dispersado con la deportación, pero ahora se encuentra reunido alrededor de la Sagrada Escritura como si fuera un solo hombre. Cuando se leía el libro sagrado, el pueblo escuchaba con atención, sabiendo que podían encontrar en aquellas palabras el significado de los acontecimientos vividos. La reacción al anuncio de aquellas palabras
fue la emoción y las lágrimas. Los levitas leyeron el libro de la ley con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea: «Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis». Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. «No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza». Estas palabras contienen una gran enseñanza. La Biblia no puede ser solo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos privilegiados. Pertenece en primer lugar al pueblo convocado para escucharla y reconocerse en esa palabra. A menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado, relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede ser así. La Biblia es el libro del pueblo del Señor, que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La palabra de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. En esta unidad generada con la escucha, los pastores son los primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la Sagrada Escritura. Puesto que es el libro del pueblo, los que tienen la vocación de ser ministros de la palabra deben sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comunidad. La homilía, en particular, tiene una función muy peculiar, porque posee un carácter cuasi sacramental. Ayudar a profundizar en la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y adecuado para el que escucha, le permite al sacerdote mostrar también la belleza de las imágenes que el Señor utiliza para estimular a la práctica del bien. Esta es una oportunidad pastoral que hay que aprovechar. De hecho, para muchos de nuestros fieles, esta es la única oportunidad que tienen para captar la belleza de la palabra de Dios y verla relacionada con su vida cotidiana. Por lo tanto, es necesario dedicar el tiempo apropiado para la preparación de la homilía. No se puede improvisar el comentario de las lecturas sagradas. A los predicadores se nos pide más bien el esfuerzo de no alargarnos desmedidamente con homilías pedantes o temas extraños. Cuando uno se detiene a meditar y rezar sobre el texto sagrado, entonces se puede hablar con el corazón para alcanzar los corazones de las personas que escuchan, expresando lo esencial con vistas a que se comprenda y dé fruto. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, para que sea acogida no como palabra humana, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios. Es bueno que también los catequistas, por el ministerio que realizan de ayudar a crecer en la fe, sientan la urgencia de renovarse a través de la familiaridad y el estudio de la Sagrada Escritura, para favorecer un verdadero diálogo entre quienes los escuchan y la palabra de Dios. Antes de reunirse con los discípulos que estaban encerrados en casa y de abrirles el entendimiento para comprender las Escrituras, el resucitado se aparece a dos de ellos en el camino que lleva de Jerusalén a Emaús. La narración del evangelista Lucas indica que es el mismo día de la resurrección, es decir, el domingo. Aquellos dos discípulos discuten sobre los últimos acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Su camino está marcado por la tristeza
y la desilusión a causa del trágico final de Jesús. Esperaban que Él fuera el Mesías libertador y se encuentran ante el escándalo del crucificado. Con discreción, el mismo resucitado se acerca y camina con los discípulos, pero ellos no lo reconocen. A lo largo del camino, el Señor los interroga, dándose cuenta de que no han comprendido el sentido de su pasión y su muerte. Los llama necios y torpes, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Cristo es el primer exegeta. No solo las Escrituras antiguas anticiparon lo que Él iba a realizar, sino que Él mismo quiso ser fiel a esa palabra para evidenciar la única historia de salvación que alcanza su plenitud en Cristo. La Biblia, por tanto, en cuanto Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en la gloria. No solo una parte, sino toda la Escritura habla de Él. Su muerte y resurrección son indescifrables sin ella. Por esto, una de las confesiones de fe más antiguas pone de relieve que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Puesto que las Escrituras hablan de Cristo, nos ayudan a creer que su muerte y resurrección no pertenecen a la mitología, sino a la historia, y se encuentran en el centro de la fe de sus discípulos. Es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes, porque la fe proviene de la escucha, y la escucha está centrada en la palabra de Cristo. La invitación que surge es la urgencia y la importancia que los creyentes tienen que dar a la escucha de la palabra del Señor, tanto en la acción litúrgica como en la oración y la reflexión personal. El viaje del resucitado con los discípulos de Emaús concluye con la cena. El misterioso viandante acepta la insistente petición que le dirigen aquellos dos. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Se sientan a la mesa. Jesús toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo ofrece a ellos. En ese momento sus ojos se abren y lo reconocen. Esta escena nos hace comprender el inseparable vínculo entre la Sagrada Escritura y la Eucaristía. El Concilio Vaticano II nos enseña: la Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la Sagrada Liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. El contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. Como cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. El día dedicado a la Biblia no ha de ser una vez al año, sino una vez para todo el año, porque nos surge la necesidad de tener familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Por esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. La Sagrada Escritura y los sacramentos no se pueden separar. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la palabra,
se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Es necesario, en este contexto, no olvidar la enseñanza del libro del Apocalipsis, cuando dice que el Señor está a la puerta y llama. Si alguno escucha su voz y le abre, Él entra para cenar juntos. Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros. En la segunda carta a Timoteo, que constituye de algún modo su testamento espiritual, San Pablo recomienda a su fiel colaborador que lea constantemente la Sagrada Escritura. El apóstol está convencido de que toda escritura es inspirada por Dios, es también útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar. Esta recomendación de Pablo a Timoteo constituye una base sobre la que la Constitución Conciliar Dei Verbum trata el gran tema de la inspiración de la Sagrada Escritura, un fundamento del que emergen en particular la finalidad salvífica, la dimensión espiritual y el principio de la encarnación de la Sagrada Escritura. Al evocar sobre todo la recomendación de Pablo a Timoteo, la Dei Verbum subraya que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Puesto que las mismas instruyen en vista a la salvación por la fe en Cristo, las verdades contenidas en ellas sirven para nuestra salvación. La Biblia no es una colección de libros de historia ni de crónicas, sino que está totalmente dirigida a la salvación integral de la persona. El innegable fundamento histórico de los libros contenidos en el texto sagrado no debe hacernos olvidar esta finalidad primordial, nuestra salvación. Todo está dirigido a esta finalidad inscrita en la naturaleza misma de la Biblia, que está compuesta como historia de salvación en la que Dios habla y actúa para ir al encuentro de todos los hombres y salvarlos del mal y de la muerte. Para alcanzar esa finalidad salvífica, la Sagrada Escritura, bajo la acción del Espíritu Santo, transforma en palabra de Dios la palabra de los hombres escrita de manera humana. El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es fundamental. Sin su acción, el riesgo de permanecer encerrados en el mero texto escrito estaría siempre presente, facilitando una interpretación fundamentalista de la que es necesario alejarse para no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que el texto sagrado posee. Como recuerda el apóstol, la letra mata, mientras que el Espíritu da vida. El Espíritu Santo, por tanto, transforma la Sagrada Escritura en palabra viva de Dios, vivida y transmitida en la fe de su pueblo santo. La acción del Espíritu Santo no se refiere solo a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. Es importante la afirmación de los padres conciliares, según la cual la Sagrada Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Con Jesucristo la revelación de Dios alcanza su culminación y su plenitud. Aún así, el Espíritu Santo continúa su acción. De hecho, sería reductivo limitar la acción del Espíritu Santo solo a la naturaleza divinamente inspirada de la Sagrada Escritura y a sus distintos autores. Por tanto, es necesario tener fe en la acción del Espíritu Santo, que sigue realizando una peculiar forma de inspiración cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura
cuando el magisterio la interpreta auténticamente. Por tanto, es necesario tener fe en la acción del Espíritu Santo, que sigue realizando una peculiar forma de inspiración cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura, cuando el magisterio la interpreta auténticamente y cuando cada creyente hace de ella su propia norma espiritual. En este sentido, podemos comprender las palabras de Jesús cuando a los discípulos que le confirman haber entendido el significado de sus parábolas, les dice: Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. La Dei Verbum afirma además que la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Es como decir que la encarnación del Verbo de Dios da forma y sentido a la relación entre la palabra de Dios y el lenguaje humano, con sus condiciones históricas y culturales. En este acontecimiento toma forma la tradición, que también es palabra de Dios. A menudo se corre el riesgo de separar la Sagrada Escritura de la tradición, sin comprender que juntas forman la única fuente de la revelación. El carácter escrito de la primera no le quita nada a su ser plenamente palabra viva, así como la tradición viva de la Iglesia, que la transmite constantemente de generación en generación a lo largo de los siglos, tiene el libro sagrado como regla suprema de la fe. Por otra parte, antes de convertirse en texto escrito, la palabra de Dios se transmitió oralmente y se mantuvo viva por la fe de un pueblo que la reconocía como su historia y su principio de identidad en medio de muchos otros pueblos. Por consiguiente, la fe bíblica se basa en la palabra viva, no en un libro. Cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único Espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esta palabra. Jesús mismo lo afirma claramente al comienzo de su ministerio: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Quien se alimenta de la palabra de Dios todos los días se convierte, como Jesús, en contemporáneo de las personas que encuentra. No tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el pasado, ni en utopías desencarnadas hacia el futuro. La Sagrada Escritura realiza su acción profética sobre todo en quien la escucha. Causa dulzura y amargura. Vienen a la mente las palabras del profeta Ezequiel cuando, invitado por el Señor a comerse el libro, manifiesta: me supo en la boca dulce como la miel. También el evangelista Juan, en la isla de Patmos, evoca la misma experiencia de Ezequiel de comer el libro, pero agrega algo más específico: en mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. La dulzura de la palabra de Dios nos impulsa a compartirla con quienes encontramos en nuestra vida para manifestar la certeza de la esperanza que contiene. Por su parte, la amargura se percibe frecuentemente cuando comprobamos cuán difícil es para nosotros vivirla de manera coherente, o cuando experimentamos su rechazo porque no se considera válida para dar sentido a la vida. Por tanto, es necesario no acostumbrarse nunca a la palabra de Dios, sino nutrirse de ella
para descubrir y vivir en profundidad nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Otra interpretación que procede de la Sagrada Escritura se refiere a la caridad. La palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre que pide a sus hijos que vivan en la caridad. La vida de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino que no se queda con nada para sí mismo, sino que se ofrece a todos incondicionalmente. En la palabra del pobre Lázaro encontramos una indicación valiosa. Cuando Lázaro y el rico mueren, este último, al ver al pobre en el seno de Abraham, pide ser enviado a sus hermanos para aconsejarles que vivan el amor al prójimo, para evitar que ellos también sufran sus propios tormentos. La respuesta de Abraham es aguda. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia. Este es un gran desafío para nuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos para permitirnos salir del individualismo que conduce a la asfixia y a la esterilidad, a la vez que nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad. Uno de los episodios más significativos de la relación entre Jesús y los discípulos es el relato de la transfiguración. Jesús sube a la montaña para rezar con Pedro, Santiago y Juan. Los evangelistas recuerdan que mientras el rostro y la ropa de Jesús resplandecían, dos hombres conversaban con él, Moisés y Elías, que encarnan la ley y los profetas, es decir, la Sagrada Escritura. La reacción de Pedro ante esta visión está llena de un asombro gozoso. Maestro, qué bueno es estarnos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En aquel momento una nube los cubrió con su sombra y los discípulos se llenaron de temor. La transfiguración hace referencia a la fiesta de las tiendas, cuando Esdras y Nehemías leían el texto sagrado al pueblo después de su regreso del exilio. Al mismo tiempo, anticipa la gloria de Jesús en preparación para el escándalo de la pasión, gloria divina que es aludida por la nube que envuelve a los discípulos, símbolo de la presencia del Señor. Esta transfiguración es similar a la de la Sagrada Escritura, que se trasciende a sí misma cuando alimenta la vida de los creyentes. Como recuerda la Verbum Domini, para restablecer la articulación entre los diferentes sentidos escriturísticos, es decisivo comprender el paso de la letra al espíritu. No se trata de un paso automático y espontáneo, se necesita más bien trascender la letra. En el camino de escucha de la palabra de Dios nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. La bienaventuranza de María precede a todas las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús para los pobres, los afligidos, los mansos, los pacificadores y los perseguidos, porque es la condición necesaria para cualquier otra bienaventuranza. Ningún pobre es bienaventurado porque es pobre. Lo será si, como María, cree en el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo recuerda un gran discípulo y maestro de la Sagrada Escritura, San Agustín. Entre la multitud, ciertas personas dijeron admiradas: «Feliz el vientre que te llevó». Y él, más bien, felices quienes oyen y custodian la palabra de Dios. Esto equivale a decir: «También mi madre, a quien habéis calificado de feliz, es feliz precisamente porque custodia la palabra de Dios». No porque en ella la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, sino porque custodia la palabra misma de Dios, mediante la que ha sido hecha y que en ella se hizo carne. Que el domingo, dedicado a la palabra, haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura,
como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos. Esta palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, el 30 de septiembre de 2019. Memoria litúrgica de San Jerónimo, en el inicio del 1600 aniversario de la muerte. Francisco.